¿Ya se ve la diapositiva? Ya, doctor. Ya, Y doctor, pues ya se bueno, ve. les hablaba yo entonces, el CO2 cuando disminuye, obviamente mi cerebro no me lo tolera de manera adecuada. Y cuando yo tengo cese o ausencia de lo que es mi O2 a nivel de mi tejido cerebral, pues obviamente vamos a encontrar alteraciones de la conciencia por la disminución del consumo de oxígeno. En este caso vamos a encontrar una disfunción de lo que es el tronco cerebral. Y como tal, al generar lo que es ese cambio del periodo aeróbico al periodo anaeróbico, obviamente por la ausencia de mi oxígeno, vamos a encontrar alteraciones sobre todo de las bombas, sobre todo a nivel membrana, como la pérdida de la función de las bombas sodio-potasio ATPasa, que acuérdense ustedes que son muy importantes para lo que es el aporte de energía a la célula para que funcione de manera adecuada y obviamente esto, depresión del ATP como tal, me va a generar disfunción o inactivación de las cascadas bioquímicas y con esto vamos a generar que ese periodo del periodo aeróbico al anaeróbico, que es donde estamos ahorita, empiecen a generar y se concentren en mayor, en este caso se aumente la concentración intracelular de lo que es el ácido láctico, disminución del pH, disminución del PO2, aumento de mi CO2, el sodio, el calcio, que como tal son sustancias hiperosmolares que van a tratar de arrastrar líquido del intersticio a lo que es a nivel intracelular y con esto obviamente van a generar lo que es el edema de tipo citotóxico y este edema de tipo citotóxico puede culminar con lo que es la muerte neuronal. Pues bueno, este es el mismo ejemplo donde yo tengo una disminución del flujo sanguíneo cerebral, ya sea porque tenga un paciente con cráneo hipertensivo, ya sea por una masa que me está generando una presión intracerebral mayor de 40 o 50, o que tenga ahí un paciente en estado de choque que me está generando una disminución de mi PAN, disminuye mi flujo sanguíneo cerebral, menos de 50 mi presión de perfusión cerebral, disminuye mi CO2, mi O2, me va a alterar las bombas sodio-potasio ATPasa a nivel transmembrana. De ese periodo aeróbico al anaeróbico empezamos a producir más ácido láctico. Ese ácido láctico con lo que es el sodio, con lo que es el calcio, con lo que es mi CO2, mi baja mi de O2, van a encontrarse y se van a encontrar en mayor concentración a nivel intracelular y son sustancias hiperosmolares que tal me van a arrastrar líquido del intersticio al intracelular generando edema de tipo citotóxico y con esto vamos a generar aumento del volumen intracraneal. Este aumento del volumen intracraneal se va a ir reflejado con el aumento de la presión intracraneal y este aumento de presión intracraneal me va a comprimir los vasos arteriales empeorando mi cuadro y en este caso disminuyendo más mi flujo sanguíneo cerebral que obviamente si no cortamos en este caso mi círculo vicioso pues mi paciente va a culminar con la muerte. Aquí, cuando tenemos disminución del flujo sanguíneo cerebral, hay un efecto que se llama el efecto de Bailey, que lo vamos a ver en unas diapositivas, donde va a generar un paciente, bueno, va a generar como un reflejo que va a ser una hipertensión arterial de forma sistémica. Debemos de tomar en cuenta que en mi paciente que tiene traumatismo o que tiene presión intracerebral, que no tenga ese antecedente que sea portador de hipertensión arterial, porque si mi paciente no era portador de hipertensión arterial y en este momento está con hipertensión arterial, estamos ante el reflejo de Cushing o tríada de Cushing, que es una tríada obviamente de mal pronóstico, sobre todo en aquellos pacientes que tienen hipertensión intracraneal. Es el ejemplo que les había yo dicho de lo que es aumento de mi presión de perfusión cerebral, la hiperperfusión, la disfunción endotelial, el aumento de permeabilidad de la barrera hematoencefálica, permitiendo el paso de los componentes sanguíneos hacia lo que es el tejido intracerebral y generan lo que es el edema de tipo vasogénico. Es el mismo cuadro. Y bueno, ahora la teoría neurogénica obviamente no nada más del mecanismo de autorregulación, también tenemos la teoría neurogénica, en la cual mi paciente, si está en un estado de choque, obviamente me va a estimular lo que es el sistema nervioso simpático, generando una vasoconstricción arterioral para tratar de compensar y mejorar, en este caso, mi flujo sanguíneo cerebral. O lo contrario, si en este caso
yo tengo activado mi sistema nervioso parasimpático, voy a generar vasodilatación, que normalmente los pacientes cuando están en una respuesta metabólica al trauma, normalmente vamos a encontrar una vasoconstricción. Y pues bueno, esto es por la estimulación como tal de ese tipo de estímulos, simpático y parasimpático. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la teoría miogénica. ¿Por qué sucede la hipertensión arterial? Este es un paciente que tiene una presión normal, 120/80, ¿verdad? Donde su diámetro, en este caso de mi arteria cerebral, se mantiene de manera adecuada. Pero bueno, sufrió un traumatismo craneoencefálico que le generó un hematoma epidural. Pues bueno, fíjense qué es lo que pasa con estos cambios de presión y del diámetro arteriolar. De entrada, pues bueno, el hematoma va a generar aumento de mi presión intracerebral. Ese aumento de mi presión intracerebral obviamente se va a mantener mientras no corrijamos el aumento de la presión intracerebral. Aquí el diámetro de la arteria cerebral aumenta de manera abrupta, pero posteriormente va teniendo una vasoconstricción sostenida para tratar de mejorar ese flujo sanguíneo cerebral. Entonces, los pacientes que tienen aumento de mi presión intracerebral van a disminuir lo que es el diámetro de la arteriola, principalmente para mejorar el flujo sanguíneo cerebral, pero esto se ve reflejado en pacientes que me van a generar hipertensión arterial sistémica. Ahora, esa es la teoría miogénica, la teoría neurogénica y vamos con la teoría metabólica. La teoría metabólica, pues obviamente, aquí utilizamos, bueno, mi PCO2 y mi PO2 son importantes modificadores de lo que es el tono del vaso cerebral, en la cual vamos a hablar de mi PO2. Mi PO2 normalmente en condiciones normales, estamos respirando en este momento, mi concentración de oxígeno pues puede estar en 70, en 80, y pues bueno, mi flujo sanguíneo cerebral se mantiene adecuado, pero si yo subo el pico de Orizaba, que está a más de 2.500 metros, de manera rápida, donde mi concentración de oxígeno baja, o cuando yo tengo en este caso un estado de intoxicación por monóxido, o cuando yo tengo un paciente que estamos ante un estado de estrangulamiento, o en este caso un estado de choque severo, en la cual me disminuye mi PAN y me disminuye mi PO2, obviamente al disminuir mi PO2 entre 50 y 60 vamos a generar vasodilatación, pero si disminuye más de 30 o 20, vamos a generar una vasodilatación importante y esto es solamente para mejorar mi flujo sanguíneo cerebral. Y obviamente, si esto empeora, puede culminar con la muerte. Ahora, ¿qué pasa en aquellos pacientes que aumentamos la concentración de oxígeno? Sobre todo esto sucede en los lactantes, en los neonatos, cuando les ponen oxígeno de más. El oxígeno o la hiperoxemia también me generan daño, generando vasoconstricción. Esto solamente es para mejorar el flujo sanguíneo cerebral, pero una vasoconstricción sostenida me puede generar daño a nivel de la retina y también a nivel de lo que son las neuronas. Entonces, el objetivo de mi paciente que tiene cráneo hipertensivo es mantener mi oxemia entre lo que es 90 y 100 para que yo no tenga ninguna repercusión, sobre todo en el flujo sanguíneo cerebral. Ahora, vámonos con mi PCO2. Mi PCO2 normalmente cuando mi paciente cursa con hipoxemia, pues bueno, ¿qué pasa? En este caso, pues vamos a barrer lo que es mi PCO2 y en este caso vamos a generar una vasoconstricción. En este caso, si yo tengo una hipercapnia, como en pacientes que tienen sedación, en aquellos que tienen, en este caso, una asistencia mecánica ventilatoria, que no está sincronizada de manera adecuada, pues voy a retener mi CO2. Este CO2 como tal va a generar que genere como tal edema de tipo, en este caso, edema a nivel del tejido neuronal y pues como tal va a generar también vasodilatación. Entonces, la hipoxemia y la hipercapnia van a generar vasodilatación. Y pues bueno, en este caso van a empeorar, en este caso, mi edema de tipo cerebral. Entonces, cuando mi paciente también está operándose, que está el neurocirujano realizando algún procedimiento y por el tiempo de exposición o por el procedimiento genera edema cerebral, bueno, ¿sabes qué? Le dice al anestesiólogo, ¿sabes qué? Genérame una hiperventilación. Al generarme una hiperventilación,
me va a barrer mi CO2 generando vasoconstricción y con esto va a disminuir lo que es el edema cerebral. Entonces, aquí los pacientes con cráneo hipertensivo tenemos que mantener tanto mi PCO2 entre 40 y 45 y mi PO2 entre 90 y 100. Los extremos me van a dañar sobre todo lo que es el flujo sanguíneo cerebral y con ello, obviamente, van a empeorar el edema de mi tejido. Ahora en este cuadro vamos a tener un paciente normal donde vamos a valorar lo que es el flujo sanguíneo cerebral, mi presión de perfusión cerebral, mi presión intracraneana y pues bueno, si yo tengo un flujo de una presión de perfusión cerebral, quedamos donde tengo yo un volumen sanguíneo circulante de manera adecuada, no voy a encontrar ninguna variación ni a nivel de la presión de perfusión cerebral, que es esta línea, ni a nivel de mi presión intracraneana. ¿Qué pasa si en este caso mi PAN disminuye? Obviamente disminuye mi flujo sanguíneo cerebral, generando en este caso edema de tipo citotóxico. ¿Y qué pasa si mi paciente tiene un edema de tipo vasogénico? Aumenta mi presión, en este caso de perfusión cerebral, más de 150, generando una hiperperfusión y generando un edema de tipo vasogénico, empeorando el cuadro, sobre todo de hipertensión arterial. Lo mismo sucede en aquellos pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico donde el volumen se ocupa ocupa un volumen de manera rápida, donde no puedo utilizar mis mecanismos de compensación y donde en este caso va a aumentar mi presión intracerebral de manera abrupta y obviamente va a generar sobre todo, en este caso, edema de tipo vasogénico. En este caso, aquí mi PO2, acuérdense ustedes, y mi PSO2, cómo se van a modificar, donde tenemos que mantenernos una concentración en mi PO2 entre 90 y 100, para que no altere yo mi volumen, mi flujo sanguíneo, y mi PCO2 entre 40 y 45. Es lo mismo, donde si mi PO2 baja, vamos a generar vasodilatación. Si mi PO2 sube, vamos a generar vasoconstricción. Aquí lo mismo sucede con mi PCO2. Si disminuye, vamos a generar vasoconstricción. Si aumenta, vamos a generar vasodilatación. Y obviamente van en relación a mi presión arterial media. ¿Quedamos? Ahora, esto también es importante, que la viscosidad de la sangre me va a empeorar sobre todo mi flujo sanguíneo. Si el hematócrito sube, obviamente aumenta la viscosidad y mi flujo sanguíneo cerebral va a disminuir. Entonces debemos de mantenerlo entre 30 y 50. Si mi hematócrito baja, en este caso por hemodilución o por lo que ustedes quieran, ¿qué pasa? Mi flujo sanguíneo aumenta, pero aquí tomamos en cuenta que también tiene que estar compensado con esa concentración. Y pues bueno, entonces mi paciente tenemos que mantenerlo tanto en paciente de choque como en paciente que está hemodiluido. Y pues bueno, mismo, donde lo tenemos el paciente con presión intracerebral. Aquí lo tenemos, si se dan cuenta, ¿qué pasa con mi presión de perfusión cerebral? Disminuye. Al disminuir lo que es mi presión de perfusión cerebral, voy a generar isquemia. Esa isquemia obviamente se ve reflejada a nivel con la concentración de oxígeno. Esa disminución de la concentración de oxígeno, ya les había yo dicho, vamos a empeorar las bombas sodio-potasio ATPasa, vamos a evitar que en este caso no haya paso del sodio y el calcio a nivel transmembrana, donde vamos a aumentar la concentración de lactato intracelular, mi PCO2 intracelular, mi pH bajo y mi PCO2 bajo. Esto como tal, vamos a generar vasodilatación por la hipoxia como mecanismo reflejo y esta vasodilatación va a generar, obviamente, que se activen las acuaporinas transmembrana, que normalmente van a permitir el flujo rápida de lo que es del intersticio a nivel intracelular, generando edema cerebral, aumento de lo que es, en este caso, aumento de las resistencias vasculares cerebrales y empeorando en mi cuadro de aumento de mi presión intracerebral. Es lo que les había yo dicho. ¿Qué va a generar mi disminución de mi PSO2? Va a generar que me disminuya mi flujo sanguíneo. Obviamente va a haber vasoconstricción. Si aumenta mi PCO2,
obviamente va a generar aumento de mi flujo sanguíneo o vasodilatación, ¿ok? Si mi PO2 baja a menos de 50 milímetros de mercurio, va a aumentar mi flujo sanguíneo. Fíjense aquí como mi PO2, mi baja de mi PO2 y mi aumento de mi PCO2 siempre van de la mano. Ahora, ¿qué pasa si mi PaO2 aumenta arriba de 100? Bueno, en condiciones normales no va a haber cambios de flujo sanguíneo, pero puede generar vasoconstricción y disminuir mi flujo sanguíneo cerebral. La viscosidad sanguínea, si mi viscosidad sanguínea disminuye, aumenta mi flujo sanguíneo cerebral. Si aumenta mi viscosidad sanguínea, disminuye mi flujo sanguíneo cerebral. Lo mismo en mi PAN. Si mi PAN encuentro yo entre 50 y 150, no vamos a encontrar ningún cambio de flujo sanguíneo por ese mecanismo de autorregulación. Y aquí, si aumenta mi presión intracerebral, arriba de 30, arriba de 40, va a disminuir mi flujo sanguíneo cerebral y obviamente mi presión de perfusión cerebral. Ahora vamos a hablar acerca de las diferentes etiologías que encontramos, sobre todo a nivel de lo que es porque dependiendo cada componente, el parénquima, el componente vascular y el líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos nuestro componente, en este caso, bueno, cuando se altera mi componente del parénquima puede ser en un paciente que tiene traumatismo craneoencefálico, donde hubo contusión, obviamente hubo alteraciones iónicas y puede generar también microhemorragias a nivel del tejido cerebral. Hemorragia como tal intraventricular, intraparenquimatosa. La otra es la presencia de isquemias que tarde o temprano me va a generar, sobre todo cambios con aumento de sustancias vasoactivas, las neoplasias por el efecto de masa, las encefalitis, la cerebritis, la meningitis por el aumento de sustancias vasoactivas, la hiponatremia, el paciente que se radió por radiación puede generar cerebritis o la presencia de un absceso, ya sea de tipo amibiano, bacteriano o tuberculoso. Las alteraciones vasculares, sobre todo alteraciones venosas, ¿de qué forma? Trombosis del seno dural, que me altere el drenaje adecuado, en este caso del seno longitudinal. El síndrome de vena cava superior, que me va a comprimir y como tal me va a aumentar mi presión venosa central. Compresión yugular por alguna masa, tumor o alguna lesión que me esté generando un hematoma a nivel de ese sitio que me empeore, en este caso, el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Una PIP alta en aquellos pacientes que tienen asistencia mecánica ventilatoria, donde tenemos mi PO2 baja y pues bueno, utilizamos un PIP alto para que mejoremos en este caso la oxigenación. Alteraciones sobre todo arterial, la presencia de aneurismas o hemorragias de un aneurisma cerebral. Envenenamiento de mi PCO2, en la cual me va a generar vasodilatación. La crisis convulsiva y la hipercapnia. Bueno, aquí me va a generar que la crisis convulsiva aumente el tono, generando en este caso compresión a nivel de lo que es mis venas y me altere mi retorno venoso. La hipertensión maligna, pues obviamente está relacionado con las hemorragias, en este caso de tipo intraparenquimatoso, la hiperperfusión con el edema de tipo vasogénico y la hipoxia, que normalmente va a generar también vasodilatación. Alteraciones del líquido cefalorraquídeo, la hidrocefalia, cualquier mecanismo obstructivo a nivel de lo que es el agujero de Monro, acueducto de Silvio, ya sea por quistes, por larvas, por tumores, obstrucciones o atresias de los conductos de Luskov-Mayendi, pues me van a generar como tal la hidrocefalia. La presencia de lo que es un quiste aracnoideo, obviamente es una dilatación en ese espacio que como tal va a generar un quiste aracnoideo. Las neoplasias de plexo coroideo que condicionan aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo, o cuando mi paciente ya tiene hidrocefalia y bueno, ya tiene un mecanismo de derivación ventrículo-peritoneal que está funcionando de manera inadecuada, pues bueno, se tiene que cambiar porque me va a generar más hidrocefalia. Ahora vamos a hablar acerca de los diferentes factores que me generan como tal el aumento de la presión intracerebral. Acuérdense ustedes que estos factores pueden ser modificados durante todas mis actividades o por varios factores que me la precipiten. En este caso, la hipercapnia, pues todo lo que me genera, sobre todo alteraciones de la mecánica ventilatoria, como en este caso en el sueño, en pacientes que tienen sedación o el uso de antidepresivos, el uso de respiraciones superficiales que no permitan ese intercambio adecuado de mi CO2, perdón,
en estado de coma, en deterioro neuromuscular, sobre todo las distonías, o que tengamos una asistencia mecánica ventilatoria inapropiada, no sincronizada de manera adecuada, y pues bueno, que me retengan en este caso mi CO2. En pacientes con hipoxemia, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una asistencia mecánica ventilatoria y que no tengamos como tal una concentración adecuada de CO2. Todo medicamento que genera vasodilatación cerebral, como en aquellos pacientes que tienen algún infarto agudo del miocardio, donde están utilizando algún tipo de vasodilatador, vamos a tener efecto de vasodilatación cerebral. Los pacientes siempre se van a referir como cefalea por el efecto secundario. En aquellos pacientes que son diabéticos y que utilizan vasodilatadores periféricos, también van a generar vasodilatación cerebral y con esto aumento de mi presión intracerebral. Y todos los medicamentos como el ácido nicotínico, histamina, alotano, enflorano, isoflurano generan vasodilatación cerebral. Y pues bueno, aquí el anestesiólogo tiene que tener, en este caso, la administración de mis anestésicos de manera adecuada para que no me aumenten mi PIC. Toda maniobra de Valsalva o al realizar, al toser, al estornudar, al realizar el esfuerzo, al realizar una actividad física, actividad sexual, cargar, vomitar, me van a generar aumento de mi PIC. Alguna posición como la de Trendelenburg o la de cúbito ventral son las que me van a generar como tal, que me alteran lo que es el retorno venoso y que me empeoren en este caso mi PIC. En aquellos pacientes que tienen algún estímulo nocivo, ya sea por una fractura, ya sea a una herida abdominal, una toracotomía, pues me van a generar como tal contracción sostenida y esto obviamente me van a alterar lo que es mi presión intracerebral. Son algunas condiciones que me pueden generar el aumento de mi presión intracerebral. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de compensación temporal. Acuérdense ustedes que esto es cuando tenemos alta confianza, solamente es para evitar que mi paciente tenga el aumento de mi presión intracerebral. ¿Y cuáles son estos mecanismos? Vasoconstricción arterial y venosa. Me desplaza en este caso, en este caso me comprime mi sistema venoso y me genera vasoconstricción arterial. El otro es la derivación del líquido cefalorraquídeo hacia los senos venosos, hacia las regiones espinales y hacia el espacio subaracnoideo. ¿Quedamos? Entonces, estos dos mecanismos me pueden compensar, en este caso, el aumento, sobre todo de algún aumento de los otros componentes, pero es temporal. Cuando estos mecanismos llegan al tope, entonces empezamos con lo que es la tríada clásica. Estamos ante un paciente que tiene baja confianza y está en estado descompensado y ya empiezan a tener la sintomatología de cráneo hipertensivo. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de edema. Anteriormente la literatura mencionaban 4, pero realmente son 3. El edema de tipo citotóxico, que es por falla de las bombas de transporte, sobre todo la ATPasa, pues obviamente van a generar todos esos cambios a nivel intracelular. El otro es el vasogénico, por paso de sangre hacia el tejido, que puede ser en forma de transudado, exudado o en forma hemática franca. ¿Quedamos? Anteriormente la literatura mencionaba el edema de tipo citotóxico, pero sobre todo por alteraciones en la uremia, en el síndrome urémico, la hiponatremia, en pacientes que tenían hipotiroidismo, en pacientes que tenían hiperamonemia o insuficiencia hepática. Y pues bueno, estos tipos de alteraciones los encontramos en el edema de tipo vasogénico. El otro edema que vamos a mencionar es el edema intersticial. Este edema intersticial sobre todo se encuentra a nivel periependimaria o periventricular y obviamente es por la extravasación del espacio intraventricular hacia ese sitio. Es el único edema que lo vamos a encontrar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen hidrocefalias. ¿Ok? Y pues bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Mañana hablamos acerca de lo que son la presencia de un capilar somático, la presencia de un capilar cerebral y pues bueno, para ver las diferencias de los tipos de edema citotóxico y empezamos con la sintomatología de cráneo hipertensivo. ¿Quedamos, chicos? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, Bueno, doctor, gracias. nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Bye, bye. Hasta luego, doctor, gracias. Bye, bye.
Luego, luego.